Hola con todos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la radiología de las enfermedades hepáticas. Como breve temario, vamos a abarcar una pequeña introducción y las enfermedades hepáticas difusas y las lesiones vocales hepáticas, dentro de las cuales hablaremos de las diversas patologías que se presenten. Como objetivo general, tenemos que vamos a aprender a analizar los principales hallazgos radiológicos de las enfermedades hepáticas, tanto las difusas como las focales, destacando las características imagenológicas que nos van a permitir el diagnóstico y la diferenciación de las mismas. Como objetivos específicos, tenemos que se van a describir los hallazgos radiológicos de la fibrosis y cirrosis hepática, reconocer las características de la esteatosis y la sobrecarga pérrica hepática. Se van a explicar los hallazgos por imagen del síndrome de Buchiari y de la congestión hepática pasiva. Debemos aprender a diferenciar las principales lesiones hepáticas benignas y sus características radiológicas, asimismo de las lesiones benignas con potencial de malignización y reconocer las características imagenológicas de las principales neoplasias malignas hepáticas. En introducción tenemos que el hígado puede haberse afectado por diversas enfermedades, tanto difusas, que van a comprometer todo el parénquima hepático, o también por lesiones focales, que aparecen como nódulos o masas localizadas. Ya, las técnicas de imagen como la ecografía, la tomografía, la resonancia magnética desempeñan un papel importante y fundamental tanto en el diagnóstico como en la caracterización y en el seguimiento de dichas patologías. En la actualidad, muchas enfermedades hepáticas pueden diagnosticarse y clasificarse mediante hallazgos imagenológicos específicos, permitiendo diferenciar así las lesiones benignas de las malignas y orientar un manejo clínico sin necesidad de una biopsia en algunos casos. Vamos a comenzar con la enfermedad hepática difusa, dentro de la cual hablaremos acerca de la fibrosis, la cirrosis hepática, el hígado graso, la sobrecarga férrica hepática, el síndrome de Buchiari, la congestión hepática pasiva y la hepatitis. Para comenzar, vamos a hablar acerca de la fibrosis y la cirrosis hepática. Las hepatopatías crónicas, independientemente de su etiología, estas pueden evolucionar progresivamente hacia un estado de fibrosis hepática. Y desde aquí, pueden evolucionar finalmente hacia un estado irreversible de cirrosis hepática. Ya, esta cirrosis se va a caracterizar por la presencia de una área extensa de fibrosis y también por la presencia de múltiples nódulos de regeneración. Determinar el grado de fibrosis es fundamental para el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento y, sobre todo, el pronóstico del paciente. Actualmente, la elastografía ha reemplazado en gran medida la biopsia para evaluar la fibrosis hepática. Esta se va a denominar cirrosis compensada cuando aún no han aparecido las complicaciones mayores, como la ascitis, la hemorragia digestiva, ictericia, encefalopatía hepática o el hepatocarcinoma. De igual forma, estas pueden permanecer asintomáticas durante años y aparecer incidentalmente en estudios de imagen. Continuando con los hallazgos radiológicos, en ecografía vamos a encontrar nodularidad en la superficie hepática, que está secundaria a la fibrosis y a los nódulos de regeneración. Ya les mencionaba que en este caso estos sí van a ser más visibles cuando hay la presencia de una ascitis. También encontramos alteraciones morfológicas, como atrofia del lóbulo derecho. Sabemos que las medidas normales de este son de 15 a 16 centímetros. Del segmento 4, también vamos a tener hipertrofia del lóbulo caudado y de los segmentos laterales del lóbulo izquierdo. Serían el 2 y el 3. Continuando con los hallazgos radiológicos de esta patología, especialmente en la ecografía, vamos a encontrar tres: la nodularidad en la superficie hepática, alteraciones morfológicas y cambios parenquimatosos. La nodularidad en la superficie hepática esta va a ser secundaria a la fibrosis y a los nódulos de regeneración. En las alteraciones morfológicas tenemos atrofia del lóbulo derecho, también del segmento 4, con hipertrofia del lóbulo caudado y también de los segmentos 2 y 3 del lóbulo izquierdo. Estos cambios pueden medirse calculando el índice caudado derecho, que no es nada más que la división de la anchura del lóbulo caudado para la anchura del lóbulo derecho hepático. Los valores mayores o iguales a 0.65 son altamente sugestivos de cirrosis. Sin embargo, este tiene una baja sensibilidad. Continuando con los hallazgos radiológicos de esta patología, especialmente en la ecografía, vamos a encontrar tres: la nodularidad de la superficie hepática, que esta va a ser secundaria a la fibrosis y a los nódulos de regeneración.
También tenemos las alteraciones morfológicas, que vamos a tener una atrofia del lóbulo derecho, del segmento 4, hipertrofia del lóbulo caudado y de los segmentos laterales del lóbulo izquierdo, que serían el 2 y el 3. Ya. Nos decían que estas alteraciones se pueden calcular mediante el índice caudado derecho, que consiste en la división de la anchura del lóbulo caudado para la anchura del lóbulo derecho. Los valores mayores o iguales a 0.65 son altamente sugestivos de cirrosis. Sin embargo, esta técnica presenta una baja sensibilidad, del 40 al 80%. También vamos a encontrar cambios parenquimatosos, dentro de los cuales tenemos una estructura heterogénea y grosera, un aumento irregular de la ecogenicidad y una distorsión de la arquitectura hepática, con una disminución o un afilamiento de los vasos hepáticos por la alteración del parénquima. En la parte inferior de la diapositiva podemos observar dos imágenes ecográficas, la del lado izquierdo, que nos permite evidenciar el patrón nodular secundario a la fibrosis y a los nódulos de regeneración, y en la parte derecha, que nos permite la medición de las alteraciones morfológicas a través del índice caudado derecho. En la siguiente diapositiva, de igual forma, podemos observar dos imágenes ecográficas, la del lado izquierdo, que nos permite evidenciar una ecoestructura grosera, heterogénea, con un aumento irregular de la ecogenicidad y también por una alteración de la estructura hepática. Asimismo, en la del lado derecho, esta imagen nos va a permitir observar la presencia de los nódulos de regeneración en la superficie hepática. Continuando con los hallazgos radiológicos, tenemos a los signos ecográficos de la hipertensión portal, dentro de los cuales se sitúa la esplenomegalia, dilatación de la vena porta, aumento del diámetro portal durante la inspiración profunda, presencia de la circulación colateral portosistémica, enlentecimiento del flujo portal y una pérdida del patrón trifásico de las venas suprahepáticas. Asimismo, en los nódulos hepáticos tenemos que la ecografía con contraste permite la detección y la caracterización de los nódulos hepáticos, ayudando a diferenciar las lesiones de benignas o malignas. En el lado derecho de la diapositiva observamos dos imágenes ecográficas. La primera de ellas, que nos permite evidenciar la esplenomegalia, en la cual se está midiendo el diámetro longitudinal y el diámetro transverso del hígado. El longitudinal, algunas referencias mencionan que se mide de 13 a 14 centímetros y el transverso hasta 7 centímetros. En la imagen de la parte inferior observamos una dilatación de la vena porta. En este caso no está tan dilatada, pero ya sobrepasa el valor base, que era los 13 milímetros. En la siguiente diapositiva encontramos una ecografía Doppler color, la cual se utiliza para evaluar la dirección, la presencia y las características del flujo sanguíneo. Aquí, el color azul como el rojo se utilizan para demostrar si el flujo sanguíneo se acerca o se aleja del transductor. En esta ecografía Doppler color se quería demostrar el enlentecimiento del flujo portal. Sin embargo, para llegar a esta conclusión se deben medir parámetros específicos que no se pueden medir en esta simple imagen, como son la velocidad del flujo, la dirección del flujo y la morfología hepática. Bueno, ahora continuando con los hallazgos radiológicos, pero en otra técnica imagenológica, la tomografía computarizada. En este caso, los cambios morfológicos nos menciona que vamos a observar la nodularidad en la superficie hepática, hipertrofia del caudado, el ensanchamiento del hilo hepático y de la cisura interlobar. En los cambios estructurales, estos van a ser generalmente poco evidentes en las primeras fases, pero en los estadios más avanzados, el parénquima hepático se vuelve más heterogéneo e irregular, y de igual forma vamos a tener la presencia de los nódulos regenerativos o sideróticos, que estos últimos se caracterizan por ser un poco hiperdensos. En el lado derecho observamos dos imágenes. En la primera de ellas podemos observar el ensanchamiento del hilo hepático y de la cisura interlobar. Asimismo, en la de la parte inferior, bueno, esta especialmente son la misma, solo que esta es en fase, la inferior es en fase arterial, pero algo muy destacable es la presencia de una esplenomegalia. Continuando con los hallazgos radiológicos, tenemos la evaluación de los nódulos hepáticos. Todo nódulo hepático detectado debe estudiarse con una TC dinámica con contraste intravenoso para lograr descartar el hepatocarcinoma y alteraciones vasculares. El hepatocarcinoma presenta un patrón característico. Tiene hipercaptación en la fase arterial y un lavado en la fase portal. Un nódulo mayor o igual a 2 centímetros con este patrón radiológico puede diagnosticarse como un hepatocarcinoma sin la necesidad de realizar una biopsia. Tenemos la presencia de pseudolesiones, que estas van a tener en cambio una captación focal
en fase arterial, pero una anormalidad en fase portal. Ya, estas son de localización periférica y de bordes lineales. En la parte inferior de la diapositiva se logra observar dos TC de abdomen con contraste intravenoso, corte axial a nivel del hígado, en el cual nos permite observar la captación focal de contraste en fase arterial y el lavado del mismo en la fase portal. Continuando con los hallazgos radiológicos, los principales criterios de imagen para caracterizar un nódulo hepático son la captación de contraste en la fase arterial, el lavado del mismo en la fase portal, el tamaño de la lesión y la presencia o ausencia de cápsula. Aquí tenemos a los quistes peribiliares, que son quistes adyacentes a la vía biliar intrahepática y que por lo general son asintomáticos. Asimismo, tenemos a la fibrosis focal confluente, que son una área periférica hipodensa con retracción del contorno hepático y realce tardío del contraste. Este realce tardío se da en las fases avanzadas de la cirrosis. Y por último, a los signos de hipertensión portal, donde encontramos la derivación vascular aportosistémica colateral y la esplenomegalia. Continuando con los hallazgos radiológicos, continuando con los hallazgos radiológicos, pero en resonancia magnética. Ya, tenemos que esta nos va a ofrecer un mayor contraste tisular, permitiéndonos una mejor evaluación de los cambios estructurales del parenquima hepático. Teníamos que como diagnóstico diferencial, algunos pacientes con metástasis hepática de cáncer de mama, tratado con quimioterapia, pueden presentar cambios morfológicos hepáticos que simulan una cirrosis. Ya, como los hallazgos que podemos encontrar en una resonancia magnética son los nodos, a ver, sí, va a ser. Hallazgos radiológicos, pero en resonancia magnética. Bueno, continuamos con los hallazgos radiológicos, pero esta vez en resonancia magnética. La resonancia magnética es de gran utilidad ya que nos ofrece un mayor contraste, permitiéndonos así una mejor evaluación de los cambios estructurales del parenquima hepático. Como diagnóstico diferencial, tenemos que algunos pacientes con metástasis hepática de cáncer de mama tratadas con radioterapia. Continuando con los hallazgos radiológicos, por esta vez en la resonancia magnética. Esta es de gran utilidad ya que nos brinda un mayor contraste tisular, permitiéndonos una mejor evaluación de los cambios estructurales del parenquima hepático. Como diagnóstico diferencial, tenemos que algunos pacientes con metástasis hepáticas de cáncer de mama tratados con quimioterapia pueden presentar cambios morfológicos hepáticos que van a simular una cirrosis. Como hallazgos radiológicos en la resonancia magnética tenemos a los nódulos de regeneración sideróticos, que estos se van a ver hipointensos tanto en T1 como en T2 por la presencia de hierro en su interior que apaga la señal de la resonancia. Continuando, tenemos a los nódulos displásicos, que estos son muy típicos, pero tienen un comportamiento inverso. Son hiperintensos en T1, ya sea por la acumulación de proteínas o de grasas, e hipointensos en T2, lo que nos va a permitir diferenciarles de un hepatocarcinoma. Asimismo, tenemos la estetosis hepática, que esta se reconoce en una secuencia en T1, en fase y en fase opuesta, que tiene una mayor especificidad. Ya. Y también tenemos el hepatocarcinoma, que este tiene un comportamiento similar al como lo hace en la TC. En la parte inferior de la diapositiva podemos observar una resonancia magnética, corte axial a nivel del hígado, en secuencia T1, en fase y fase opuesta. En la secuencia en fase, tanto la señal del agua como de la grasa se van a sumar, lo que nos va a dar ese aspecto brillante del hígado. Lo contrario, en la fase opuesta, ambas señales se van a restar de forma destructiva, por lo que si hay un mayor predominio de grasa intracelular, el hígado va a sufrir una caída de la señal, por lo que se va a mostrar más oscuro. Ahora vamos a continuar con otra patología, que es el hígado graso, que también está dentro de las enfermedades hepáticas difusas. Ya. El hígado graso es una enfermedad metabólica adquirida que se caracteriza por la acumulación de triglicéridos en los hepatocitos. Es la patología hepática más frecuente y hasta un 30% de los casos puede progresar a una esteatohepatitis, que se caracteriza en cambio con inflamación y daño hepatocelular. La esteatohepatitis, esta puede evolucionar a una fibrosis, a una cirrosis y carcinoma hepatocelular. Los principales factores de riesgo son la obesidad, la diabetes mellitus de tipo 2 y la hiperlipidemia. Nos mencionaba que cuando hay dos o más factores de riesgo activos en una misma persona y estos coexisten, puede haber un efecto acumulativo. La estetosis simple es reversible cuando se corrige la causa subyacente. El diagnóstico se basa en antecedentes clínicos, alteraciones analíticas y hallazgos característicos en las imágenes.
La biopsia hepática puede ser necesaria para confirmar la esteatopatitis y valorar el grado de fibrosis en esta. Continuando con los hallazgos radiológicos, tenemos que estos pueden simular lesiones neoplásicas. La distribución es variable, puede ser difusa, puede ser nodular o geográfica. En las formas difusas es frecuente encontrar áreas focales con preservación de grasa. Las características específicas que se reconocen en la mayoría de pruebas de imagen son que hay ausencia del efecto de masa, es decir, que no deforman el contorno hepático ni van a desplazar los vasos, el margen angiográfico, que estos suelen tener formas de segmentos o en forma de cuña, la localización característica, que estos pueden estar en el hilio hepático, en la fosa vesicular, en el ligamento redondo y región subescapular. La evolución dinámica, tenemos que estos pueden aparecer o desaparecer y cambiar de tamaño rápidamente. Comenzando con los hallazgos radiológicos en la ecografía. Tenemos que el aumento de la ecogenicidad varía en función de la intensidad de la acumulación de la grasa. Tenemos tres estadios: leve, moderado y grave. En el leve hay un aumento discreto de la ecogenicidad con adecuada visualización del diafragma y de los vasos intrahepáticos. En la moderada hay un aumento difuso de la ecogenicidad con disminución parcial de visualización del diafragma y vasos. En cambio, en el grave hay un moderado aumento de la ecogenicidad, hay una pobre penetración del ultrasonido a diferencia de los dos grados anteriores y una escasa visualización de diafragma y vasos sanguíneos. En la estatosis difuso, las áreas preservadas de grasa aparecen hipoecoicas, debido a que la fibrosis hepática también puede incrementar la ecogenicidad hepática, la presencia de una hepatopatía subyacente reduce la exactitud diagnóstica. Tenemos también que al existir enfermedades renales que también aumentan la ecogenicidad renal, la esteatosis puede pasar desapercibida cuando se compara la ecogenicidad hepática con la renal. Continuando con los hallazgos radiológicos, pero esta vez en tomografía computarizada. Mencionaba el libro base que la densidad del parénquima hepático en TC y la cantidad de triglicéridos identificados en la biopsia son bastante similares. El diagnóstico de esteatosis se establece cuando el coeficiente de atenuación hepática es menor que el coeficiente de atenuación en el vaso. Como sabemos, el coeficiente de atenuación en el hígado va desde los 50 a 65 unidades Hounsfield, mientras que el del vaso va de 40 a 50. Normalmente el hígado es más denso que el vaso. Tiene una elevación entre un 8 a 10 unidades Hounsfield más que el vaso. Al igual que en la ecografía, la TC es útil para el diagnóstico de la esteatosis moderada y grave, pero también presenta dificultades en el diagnóstico de la esteatosis leve. Nos mencionaba que la presencia de esteatosis hepática crea problemas en el diagnóstico de pacientes oncológicos, especialmente cuando tenemos una esteatosis difusa que puede ocultar la metástasis. Las áreas de preservación de grasa pueden simular masas y las áreas focales de esteatosis pueden imitar metástasis hipovasculares. En la parte inferior de la diapositiva observamos una TC de abdomen en corte a nivel del hígado, en el cual observamos la medición de la densidad en unidades Hounsfield del hígado y del vaso. Ahora continuamos con los hallazgos radiológicos en la resonancia magnética. Este es útil cuando la TC es incapaz de proporcionar un diagnóstico definitivo. Ya, como ya les mencioné antes, presenta un comportamiento específico con disminución de la señal en la fase opuesta y normalidad de la misma en la fase, lo que permite establecer el diagnóstico de forma rápida y definitiva. Esta técnica apoya el diagnóstico cualitativo de depósito de grasa, pero no el cuantitativo debido a los errores derivados en el defecto de relajación de T1 y T2. Bueno, como ya les había mencionado antes, en la fase opuesta se resta la señal del agua con la grasa. Al haber una mayor cantidad de grasa, esta va a apagar la señal haciendo que el hígado se vea más oscuro. Ya, a diferencia de la fase en la que ambas señales se suman y le dan ese aspecto brillante al hígado. La estatosis focal debe distinguirse de los tumores con grasa, especialmente el adenoma y el hepatocarcinoma. La estatosis difusa debe diferenciarse de una metástasis de un área preservada de grasa. Nos mencionaba el libro base que es de gran importancia y utilidad realizar estudios dinámicos con contraste intravenoso, tanto en ecografía, en TC o en RM, especialmente en pacientes oncológicos. Ahora vamos a continuar con la tercera patología hepática, que es la sobrecarga férrica o de hierro hepática. Esta se presenta de dos formas: la hemocromatosis idiopática hereditaria, que es una predisposición genética de carácter recesivo a la absorción excesiva de hierro en el intestino, que sobrepasa la capacidad de almacenamiento fisiológico. La acumulación de hierro genera fibrosis.
y sus complicaciones más graves son una cirrosis hepática y una afectación cardíaca. La segunda forma en la que se presenta es la hemocromatosis secundaria, que esta ocurre por transfusiones repetidas, anemia crónica o de forma secundaria a una hepatopatía crónica. Continuando con los hallazgos radiológicos, tenemos que la ecografía y la tomografía son de utilidad e interés cuando ya se sospecha de cirrosis hepática. Antes no, ya que no proporcionan criterios específicos de sobrecarga férrica. En cambio, la resonancia magnética es la técnica más específica para detectar el exceso de hierro, el cual produce una disminución de la señal, es decir, se va a ver más oscuro. Ya, en T2, esta va a ser proporcional a la sobrecarga férrica, y cuando esta sea muy intensa, también va a disminuir la señal en T1. Las secuencias del ecogradiente son las mejores para demostrar este fenómeno porque son más sensibles a los efectos magnéticos del hierro. Tras el tratamiento, lo mencionaba el libro base, por ejemplo, las sangrías, que la señal hepática podría volver a la normalidad. Algo muy importante que nos permite la resonancia magnética es la cuantificación de la concentración de hierro hepático. Tenemos que el método más sencillo y reproducible es aquel que utiliza dos secuencias de eco de gradiente y calcula la concentración de hierro hepático, introduciendo los ratios de intensidad de la señal hígado-músculo de las dos secuencias en la siguiente fórmula, donde tanto T2 como IW son el valor hígado-músculo de cada secuencia. Este de aquí nos menciona que cuando hay más hierro, el hígado es más oscuro y hay una menos relación hígado-músculo. En cambio, cuando hay menos hierro, el hígado va a estar más brillante y hay una mayor relación hígado-músculo. En la parte inferior de la diapositiva tenemos una RM abdominal corta axial a nivel del hígado en secuencia eco de gradiente en la cual se está haciendo la medición de los ratios de intensidad de señal hígado-músculo, en la cual se logró detectar una alta sobrecarga férrica con gran disminución de la señal en las dos secuencias. Continuando, tenemos que los nódulos hemosideróticos de la cirrosis hepática son fácilmente reconocibles por la nodularidad de los depósitos de hierro, la disminución de la señal del hígado en RM, en la hemocromatosis hereditaria, es homogénea y difusa. La diferencia de la hemocromatosis secundaria, en la que es heterogénea y en parches. Continuando con la cuarta patología, tenemos el síndrome de Buchardt, aquel que se caracteriza por una oclusión de las venas hepáticas con o sin oclusión de la vena cava. La mayoría de los casos son idiopáticos, pero se reconocen algunas causas específicas, como el estado de hipercoagulabilidad, neoplasias, leucemia crónica, traumatismos, embarazo y algunas anomalías congénitas. La imagen nos muestra el esquema fisiopatológico del síndrome de Buchardt, en el cual un trombo obstruye la vena hepática. A causa de esto, se da una congestión venosa hepática que va a aumentar la presión y a disminuir los niveles de oxígeno en los sinusoides hepáticos. A causa de esto, se da una lesión celular que le da al hígado un aspecto y nuez moscada y finalmente termina en hipertensión portal. Continuando con los hallazgos radiológicos en ecografía, estos se van a dividir en específicos e inespecíficos. Los signos específicos son que no se visualicen las venas suprahepáticas en el ecodoppler, estenosis o trombo en la luz de una o más venas suprahepáticas, cordón fibroso que reemplace a la vena. Y los inespecíficos son hepatomegalia, ascitis, infartos hepáticos, agrandamiento del lóbulo caudado, visualización de vasos colaterales anormales dirigidos hacia la superficie hepática. En Doppler pulsado, pérdida de las oscilaciones de flujo en la vena cava inferior, en las suprahepáticas o en ambas, y también un flujo enlentecido o invertido. En el lado derecho de la diapositiva encontramos una ecografía en modo B y otra en Doppler color de un paciente con síndrome de Buchardt. En la escala de grises se observa una extensa área hipoecoica en el parénquima hepático compatible con una congestión masiva o área de infarto. En el Doppler color se demuestra la ausencia de las venas suprahepáticas principales y en su lugar se muestra un plexo venoso tortuoso y desorganizado correspondiente a las colaterales intrahepáticas compensatorias. Los hallazgos radiológicos, continuando con, continuando con los hallazgos radiológicos en la tomografía computarizada, tenemos que en la TC con contraste intravenoso
Se observa una captación parenquimatosa parchada y con pobre visualización de las venas suprahepáticas. En algunos casos, también tenemos que las porciones centrales, estas van a captar más contraste y se van a realzar de forma más intensa y precoz que las áreas periféricas. En la diapositiva tenemos una tomografía computarizada de abdomen en fase contrastada o un corte axial, en el cual se observa un patrón de perfusión hepática bastante heterogéneo, lo que le da el aspecto de hígado en nuez moscada debido a la congestión pasiva característica del síndrome de Buchan. Es evidente la notable hipertrofia del lóbulo caudado, que actúa como vía de drenaje compensatoria directa a la vena cava. Ya, también se aprecian múltiples estructuras vasculares sinuosas correspondientes a las colaterales intrahepáticas y portosistémicas, acompañadas de líquido libre en la cavidad peritoneal y en el espacio perihepático y periesplénico. Continuando con los hallazgos radiológicos en la resonancia magnética, de igual forma, las imágenes con gadolino intravenoso van a mostrar una captación de contraste heterogénea, varices intrahepáticas periféricas con el signo de coma, tenemos también el flujo colateral y a la vena ácigos aumentada de tamaño como consecuencia de dicho flujo colateral. No, tenemos una resonancia magnética, una reconstrucción coronal donde la flecha blanca y el asterisco rojo nos indican el sitio de obstrucción de las venas hepáticas, lo que provoca una dilatación y una compresión de la vena cava inferior, por lo cual ésta se ve obligada a desviar el flujo a las venas colaterales y al sistema de la vena ácidos. Continuando con la siguiente patología, tenemos la congestión hepática pasiva. Es una complicación de la insuficiencia cardíaca congestiva y la pericarditis constrictiva. La elevación de la presión venosa central produce un descenso del flujo hepático con congestión sinusoidal. Las manifestaciones clínicas son que el paciente presente hepatomegalia, dolor en hipocondrio derecho o elevación de las cifras de todas las pruebas de función hepática. Ya, sin tratamiento, esta enfermedad puede progresar a una cirrosis hepática. Ya. Los hallazgos reconocibles en todas las imágenes son dilatación de la vena cava inferior y de las suprahepáticas, hepatomegalia de borde liso y cardiomegalia, derrame pleural y ascitis. Hallazgos radiológicos en ecografía tenemos que va a darse la pérdida de la variación de calibre de la vena cava inferior durante la inspiración, el aumento de la pulsatilidad del flujo en la vena porta. En el lado derecho de la diapositiva encontramos una secuencia de ecografías. La descripción son hallazgos ecográficos en congestión hepática pasiva. En la imagen se observa la vena cava inferior bastante dilatada. En la B, las venas suprahepáticas severamente ensanchadas, lo que se conoce como el signo de la pata de ciervo. En las gráficas C y D se muestra cómo la sangre se devuelve demasiado pulsátil, tanto en las venas hepáticas como en la vena porta, debido a la alta presión que viene desde el corazón. Con los hallazgos radiológicos, en la tomografía computarizada y en la resonancia magnética, tenemos que se va a observar el relleno precoz de las venas suprahepáticas durante el flujo de contraste desde la aurícula derecha, y también va a haber un realce difusamente moteado del parénquima hepático en la fase portal. Ya, en la imagen que observamos es una tomografía computarizada de sede abdomen en contraste. Se observa un realce difusamente moteado en todo el tejido del hígado. El patrón en nuez moscada. Esto se produce por la congestión hepática pasiva debido al reflujo del contraste que se regresa desde el corazón hacia las venas del hígado al no poder avanzar correctamente. Continuando con la siguiente patología, tenemos a la hepatitis, ya, en la que es un proceso inflamatorio, agudo o crónico, con afectación difusa del hígado. Se da por causas víricas y no víricas, lesiones por inhalación, ingestión o administración parenteral de sustancias. La forma aguda presenta una necrosis hepatocelular y la crónica se clasifica en persistente y en activa, en la cual hay una inflamación más extensa con fibrosis y necrosis. Continuando con los hallazgos radiológicos de la hepatitis, en la ecografía tenemos que en la hepatitis aguda el hígado puede estar normal o presentar hepatomegalia con disminución difusa de la ecogenicidad. Va a haber un aumento de ecogenicidad en las paredes eh, de los vasos portales y también va a haber una pared vesicular engrosada. En la parte inferior de la diapositiva tenemos una secuencia de ecografías, en la cual podemos observar en la A y en la B también el tejido del hígado va a estar más oscuro de lo normal debido a la inflamación, lo que hace resaltar las paredes de los vasos portales. También tenemos que los cuadrantes C y D van a mostrar una complicación típica de la enfermedad, que es el marcado engrosamiento por el líquido en las paredes de las vesículas biliares.
Nos mencionaba que ni la TC ni la RM tienen un papel importante en la valoración de los pacientes con hepatitis debido a hallazgos inespecíficos. Ahora vamos a continuar con las lesiones focales hepáticas, donde encontramos las lesiones hepáticas benignas, las lesiones hepáticas benignas con riesgo de malignización y las lesiones malignas. La detección de las lesiones hepáticas depende de su tamaño, la naturaleza y las características patológicas de las mismas, así como de la técnica de imagen a utilizar. Las lesiones con mayor contraste respecto al hígado se identifican con más facilidad. El uso de medios de contraste aumenta significativamente la detección y las características de las lesiones. La evaluación por imágenes nos va a permitir analizar el patrón de captación de contraste en las diferentes fases, el tipo de crecimiento, si es expansivo o infiltrativo, la velocidad de crecimiento, la arquitectura interna para ver si es homogénea o heterogénea y también para ver si hay la presencia de necrosis, fibrosis, hemorragia, si hay contenido grasa o calcificaciones. Aunque las imágenes suelen ser suficientes para el diagnóstico, algunas lesiones requieren una confirmación histológica mediante biopsia. Las lesiones hepáticas benignas. El primero que vamos a hablar es el quiste hepático simple. Ya, es la lesión benigna más frecuente, es redonda, de contenido líquido y generalmente asintomática. En la ecografía se va a ver, presenta un patrón anecoico, bien delimitado y con refuerzo acústico posterior, como podemos observar en la imagen situada en la parte inferior del lado izquierdo. Tenemos una ecografía de control que muestra un quiste hepático simple. Se aprecia una lesión redonda, completamente negra, anecoica, lo que confirma su contenido líquido. Sus bordes están bien definidos y se nota una zona más brillante debajo de la parte anecoica que se conoce como el refuerzo acústico posterior. En el lado derecho tenemos una TC abdominal a nivel del hígado, un corte axial con contraste, donde observamos en ambas la presencia en una de un quiste y en la siguiente de dos, gigantes, hipodensos, con bordes bien delimitados, con densidad similar al agua. A pesar de que son con contraste, estos no brillan debido a que son avasculares. Debemos hacer el diagnóstico diferencial con las metástasis quísticas, el acceso hepático y el quiste hidatídico, de los que hablaremos más adelante. Continuando, tenemos el quiste hidatídico, en el que este va a presentar una pseudocápsula periférica, una cápsula periquística y un contenido quístico de apariencia variable. En su interior puede haber la presencia de vesículas hijas periféricas, presenta una membrana germinativa despegada, colapsada y arrugada, que puede dar la apariencia de que estuvieran flotando dentro de las vesículas. También la periquística, que en sí esta es una reacción fibrosa generada por el hígado para impedir el crecimiento del quiste. Esta va a captar contraste de forma progresiva y mantenida. Las complicaciones. La ruptura contenida, hay salida del material quístico hacia la periquística y el parénquima. La ruptura comunicante, se abre el contenido a la vía biliar y al sistema vascular por una fisura del parénquima. Y la ruptura directa, que es la salida del contenido hacia una cavidad. En la imagen podemos observar una ecografía hepática de un quiste hidatídico en la que se observa una lesión quística bien definida con la presencia clásica de múltiples vesículas hijas redondas, organizadas en la periferia de la cavidad principal, rodeadas por una fina capa fibrosa que es la periquística. En la siguiente diapositiva tenemos una TC axial y una reconstrucción coronal, en la cual podemos observar en ambas el quiste madre, rodeado por la cápsula de la periquística, de igual forma con la presencia de vesículas hijas periféricas y su composición variable que puede ser por lo general líquida. Continuando, tenemos a los hemangiomas, que son lesiones muy frecuentes, por lo general múltiples y asintomáticas. Ya. Sin embargo, los hemangiomas de mayor tamaño, estos asocian a dolor y al síndrome de Kasabach-Mer. Con respecto a los hallazgos radiológicos, en la ecografía tenemos que su presentación típica va a ser una lesión hiperecogénica con un refuerzo acústico posterior, mientras que su presentación atípica es una lesión hipoecoica con un borde periférico grueso e hiperecogénico. Su presentación en la tomografía son hipodensos sin contraste, con un patrón de captación similar al de la ecografía. Los hemangiomas más pequeños, estos pueden captar contraste de forma más precoz y homogénea, mientras que los grandes pueden tener septos y áreas internas hipovasculares de tamaño variable por fibrosis, trombosis o necrosis. Ya, en cambio, en la resonancia magnética son hipointensos en T1, hiperintensos en densidad protónica y muy intensas en T2.
Continuando con el hemangioma, ahora tenemos una TC, una tomografía computarizada de abdomen sin contraste. La flecha señala una gran lesión ocupante de espacio de característica benigna, compatible con un hemangioma gigante. Se muestra marcadamente oscura, hipodensa, con sutiles tabicaciones y áreas centrales de menor densidad asociadas a fenómenos de fibrosis interna. La estrategia diagnóstica es que el diagnóstico puede confirmarse cuando existe una apariencia típica en una o más técnicas de imagen, especialmente tras la administración de contraste. Debe considerarse, sin embargo, el contexto clínico del paciente, incluyendo el riesgo de presentar lesiones malignas. No suele ser necesaria la biopsia, ya que los hallazgos radiológicos característicos suelen ser suficientes para el diagnóstico. Continuando ahora con las lesiones de extirpe grasa. Ya. Estos son tumores mesenquimales compuestos por grasa macroscópica que se denominan lipomas, pero también existen aquellos que, de componente mixto que se asocian al músculo liso y al vascular, que se denominan angiomiolipoma. Estos pueden ser solitarios o múltiples como en el caso de la esclerosis tuberosa. Ya. Como hallazgos radiológicos, el lipoma, su señal es igual a la grasa subcutánea en todas las exploraciones, hiperecogénica en eco, inferior a -20 Hounsfield en la TC, en RM, las técnicas de supresión de grasa anulan selectivamente su señal. Es una lesión hipovascular. El angiomiolipoma, al ser un componente mixto, va a presentar áreas sólidas sin grasa y áreas hipervasculares en las que el componente vascular realza la lesión de forma marcada y persistente. También tenemos al mielolipoma hepático, que es un tumor muy raro, similar al angiomiolipoma, aunque este es hipovascular. Todas las lesiones son bien delimitadas y carecen de edema periférico y no acumulan contrastes hepatoespecíficos. En la parte inferior de la diapositiva tenemos una tomografía computarizada abdominal en fase simple, la A, y la contrastada, que es la B, en la cual se evidencia una lesión focal bien delimitada, marcadamente oscura y hipodensa, de menos de 20 unidades Hounsfield, compatible con un lipoma hepático. La lesión no cambia de densidad entre ambas fases, ya que es hipovascular, si bien recordamos, y este va a estar compatible con un lipoma hepático. La lesión no cambia de densidad entre ambas fases debido a que es hipovascular. Continuando con las lesiones de extirpe grasa, tenemos ahora una ecografía hepática de un angiomiolipoma, indicado por la flecha roja, que nos indica una masa de origen mesenquimal bien delimitada. Se observa un patrón ecográfico mixto y heterogéneo, donde se combinan áreas blancas y precogénicas debidas al componente graso, con zonas sólidas correspondientes al tejido muscular y vascular. Continuando, tenemos la hiperplasia nodular focal. Es una lesión hepática benigna que afecta a los individuos entre la tercera y la quinta década de vida, con cierta relación hormonal. ¿Ya? Esta es debida a una reacción policlonal del parénquima hepático con una anomalía vascular preexistente. Esta está constituida por la presencia de nódulos de hepatocitos hiperplásicos y conductos biliares de pequeño tamaño. ¿Ya? Como hallazgos radiológicos tenemos que es una lesión bien delimitada, sin cápsula ni edema, es homogénea y parecida al parénquima hepático, puede tener grasa, pero esto es muy raro. Y algo era muy destacable es la presencia de una cicatriz central característica, que esta se ve de mejor manera en la RM y habitualmente hiperintensa en T2. Ya. También nos indica la presencia de hipervascularización arterial intensa y homogénea tras contraste, vasos arteriales radiales, el signo de la rueda de carro en ecografía Doppler, se vuelve isointensa o isodensa en las fases tardías. La cicatriz central realza tardíamente, lo que es muy característico, y que capta contraste hepatoespecífico porque tiene hepatocitos funcionales. Ya. Suele permanecer estable con el tiempo. En esta diapositiva tenemos una tomografía computarizada de abdomen con una hiperplasia nodular focal. En fase arterial se aprecia una intensa y homogénea hipervascularización de la lesión con una característica cicatriz central. En cambio, en la fase portal tardía, la masa se vuelve completamente isodensa con respecto al tejido hepático sano circundante, un comportamiento clásico de este nódulo benigno. Bueno, ahora vamos a continuar con las lesiones benignas con potencial de malignización. Hablaremos primero del adenoma.
El adenoma es un tumor formado por cordones de hepatocitos, sin conductos biliares ni espacios portas. Se da predominantemente en mujeres jóvenes de 35 a 40 años. Se asocia al uso prolongado de anticonceptivos orales y trastornos metabólicos. El adenoma hepatocelular es una lesión redondeada, bien delimitada, encapsulada y en ocasiones con grandes vasos intratumorales y peritumorales. Pueden ser múltiples y cuando son más de 10 se habla de una adenomatosis. Los hallazgos radiológicos que son de señal variable, habitualmente menor que la del hígado, en TC, en ecografía y en T1, y son débilmente hiperintensos en T2. ¿Ya? Estos son, por lo general, heterogéneos, que pueden presentar necrosis hemorrágica, pilosis y contener elementos grasos internos. Este presenta un realce intenso, heterogéneo y transitorio tras la administración de contrastes inespecíficos con un realce tardío de su pseudocápsula, que se observa en TC y RM. Estos adenomas, sin embargo, no van a mostrar realce tras la administración de contrastes hepatoespecíficos. En esta diapositiva podemos observar una tomografía computarizada abdominal en un corte axial y en una reconstrucción coronal en la que se aprecia una gran lesión tumoral benigna, bien delimitada, de aspecto heterogéneo, localizada en el lóbulo izquierdo. La masa esta va a comprimir las estructuras extrínsecas vecinas sin infiltrarlas. Continuando, tenemos una tomografía computarizada de un adenoma hepático. De igual forma, en la figura 1, que es en la fase arterial, se demuestra un realce intenso pero heterogéneo debido a la alta vascularización y a la área de necrosis hemorrágica interna. Ya. En la fase de equilibrio, que es la figura 2, la lesión se vuelve isodensa con respecto al parénquima, destacando el realce tardío de su pseudocápsula periférica. Continuando, tenemos ahora las lesiones sobre el hígado cirrótico. Tenemos que en los hígados cirróticos son frecuentes varios tipos de lesiones benignas, como los quistes peribiliares, la fibrosis confluente, derivaciones arterioportales, el hemangioma, hiperplasia nodular focal, macronódulos de regeneración y displásicos. Tenemos que la génesis del hepatocarcinoma tiene estadios evolutivos. La hiperplasia del nódulo de regeneración, la displasia con o sin atipia celular hasta el carcinoma inicialmente incipiente y pequeño. Los nódulos de regeneración, estos se observan principalmente en la ecografía como nódulos hipoecoicos. ¿Ya? No se observan en TC, en RM suelen ser pequeños, homogéneos, isointensos y bien delimitados por tractos fibrosos ligeramente hiperintensos CT2 y tras la administración de contrastes intravenosos. Estos pueden acumular hierro. Continuando con los nódulos displásicos, estos no presentan cápsulas, se ven como pequeñas lesiones hiperintensas en T1, pero sin aumento de señal en T2. Reciben irrigación predominantemente portal y acumulan el contraste patobiliar. Continuando, tenemos a los colapsos fibróticos, que estos se dan en casos de cirrosis avanzada, pueden verse hiperintensos en T2, poseen una morfología de cuña, con un vértice dirigido hacia el hilo hepático y con frecuencia con cercanía a la fisura interlobular. Estos se asocian con pérdida de volumen, puede haber vasos en su interior y tienden a mostrar un realce de forma precoz y prolongada. Una estrategia diagnóstica es de que un nódulo hiperintenso en T2 dentro de otro nódulo nos hace sospechar de una transformación maligna. La carcinogénesis se acompaña de un aumento progresivo del aporte arterial y se recomienda un seguimiento por imágenes cada 3 meses para detectar el crecimiento rápido de las lesiones malignas. Ahora sí, para finalizar, hablaremos acerca de las lesiones malignas. Primero tenemos al carcinoma hepatocelular. Esta es la neoplasia maligna primaria, más frecuente en el hígado cirrótico. Puede originarse a partir de nódulos de regeneración y de nódulos displásicos. Suele presentar invasión vascular y en ocasiones extensión fuera del hígado. Puede ser una lesión única o múltiples de nódulos de tamaño similar. Ya. Las características tenemos que generalmente este aparece como una lesión nodular y encapsulada. Ya. En ecografía presenta unas características variables e inespecíficas. Podemos observarla aquí en esa parte, justo donde nos indica la fecha blanca. En la TC, sin contraste, su densidad es similar a la del parenquima. En RM suele observarse isointenso o hiperintenso en T1, hipointenso, isointenso o moderadamente hiperintenso en T2, con supresión de grasa. Tenemos un patrón en mosaico en lesiones grandes, conceptos intratumorales, delimitando
áreas homogéneas de diferente señal. Calcificaciones son infrecuentes, pero se dan en el 3% de los casos. Con contraste se aprecian como lesiones homogéneamente hipervasculares de realce arterial corto pero intenso. Se lava más rápido que el hígado y presenta menos brillo, densidad o señal en las fases portales o de equilibrio. Ya, tenemos el subtipo escleroso, en el que muestra un lavado lento. Hasta en el 10% de los casos, estos son hipovasculares y del subtipo incipiente. En la imagen derecha de la diapositiva tenemos un comportamiento vascular clásico del hepatocarcinoma. En la fase arterial, a la izquierda, se evidencia una captación intensa y rápida de contraste por la hipervascularización que les mencioné antes. Además, en la fase portal tardía, que es la imagen de la derecha, se aprecia el fenómeno de lavado, que es más temprano, a diferencia del resto del parénquima hepático. Continuando, tenemos que las características principales diagnósticas son las siguientes. El carcinoma hepatocelular puede diagnosticarse sin la necesidad de obtener una biopsia cuando se observe al menos uno de los siguientes, sea un criterio mayor o tres de los criterios menores. Un criterio mayor es que haya hipercaptación arterial seguida de lavado del contraste en la fase portal, que es un hallazgo altamente sugestivo de hepatocarcinoma celular, y los criterios menores, que son alteración de la señal en T1 o en T2, que haya presencia de pseudocápsula, de metamorfosis grasa, que haya una estructura interna en forma de mosaico, que haya restricción de la difusión, ausencia de la captación en fase hepatobiliar, que haya un crecimiento en 3 meses o la presencia de otro carcinoma hepatocelular. Algo tan bastante importante eran los niveles séricos de alfa-fetoproteína, ya que estos mayores a 150 nanogramos en ml o un aumento de más de 20 nanogramos en ml en el siguiente control constituyen un criterio de diagnóstico añadido para el carcinoma hepatocelular. Ya. En la imagen tenemos un estudio tomográfico de un hepatocarcinoma de gran tamaño. En las imágenes superiores, la A y la B, se evidencian el criterio diagnóstico mayor, la captación intensa de contraste. Se observa la captación intensa de contraste en fase arterial, seguida de un lavado obvio en la fase tardía. En los cortes inferiores, el C y el D, se aprecia la forma característica del patrón en mosaico, visualizándose masas heterogéneas subdivididas en múltiples compartimientos diferentes, o sea, que uno se observa a otro y el otro en la parte de atrás, cada uno con diferente densidad debido a la coexistencia de tejido tumoral viable, focos de necrosis central y los septos fibrosos internos. Bueno, continuando con este gráfico, sus dos primeras partes son un resumen de lo que mencionamos recientemente, mientras que su última parte nos habla acerca del seguimiento y del tratamiento. Los hepatocarcinomas de pequeño tamaño suelen tratarse quirúrgicamente, ya sea por la resección o un trasplante, si su localización y el estado del paciente lo permiten. En el resto de los casos, se ha demostrado la eficacia de la ablación, ya sea por radiofrecuencia o por microondas. La quimio, la quimo, la quimioembolización y la radioterapia selectiva intraarterial con itrio 90. Ahora, continuando con el hepatocarcinoma fibrolamelar, es que este se presenta en personas jóvenes, sin cirrosis y con cifras de alfa-fetoproteína normales, a diferencia del hepatocarcinoma. Es un tumor bien delimitado, no encapsulado, con un patrón de crecimiento expansivo y márgenes lobulados, que puede calcificarse en el 40% de los casos. Ya, son hipervasculares, presentan hasta en el 50% de los casos una cicatriz central, radial, hiperecogénica en la ecografía e hipointensa en T2. En la parte inferior de la diapositiva tenemos una secuencia de imágenes que nos indican los hallazgos del carcinoma hepatocelular de tipo fibrolamelar. En la fotografía A nos indica la lesión de alta intensidad de la señal potenciada en T2. En la fotografía B nos indica la restricción en la difusión, una cicatriz que irradia desde el centro, heterogénea, hipo e hiperintensa. En la fotografía C nos es una imagen dinámica con contraste extracelular en la cual hay una captación heterogénea del contraste tempranamente en la fase arterial que se desvanece en las siguientes imágenes. La fase D, que es la fase portal, la cicatriz tiene un mínimo o ningún realce de contraste. Continuando con el colangiocarcinoma, este es un adenocarcinoma primario que se origina en los conductos biliares. Puede desarrollarse dentro del hígado o en los conductos biliares
principales. Los hallazgos radiológicos es que es una masa irregular, generalmente única, que puede poseer la presencia de nódulos satélites, una invasión portal poco frecuente, dilatación de la vía biliar y atrofia del parénquima hepático adyacente. Fotografía del lado derecho de la diapositiva tenemos una colangioresonancia, que se evidencia una gran masa heterogénea, hiperintensa, irregular, con una retracción capsular y una dilatación de las vías biliares. Continuando, tenemos que el colangiocarcinoma se clasifica según el grado de fibrosis. Tenemos lesiones hipercelulares con escasa fibrosis, en las que de igual forma son masas irregulares, relativamente bien definidas. En la resonancia magnética suelen ser hipointensas en T1 y moderadamente hiperintensas en T2. Tras el contraste presentan un realce progresivo centrípeto debido a su abundante vascularización. Las lesiones con centro fibrótico, que son también conocidos como tumores esclerosantes, estos presentan una apariencia característica en diana o ya. Las lesiones con centro fibrótico, estos son, van a presentar una apariencia característica en diana. Se observan bandas hipointensas en T2 correspondientes al tejido fibroso. Muestran de igual forma un realce tardío tras el contraste debido a la captación del medio de contraste por la fibrosis. Generalmente se recomienda la resección quirúrgica cuando es posible. De igual forma, en el lado derecho de la diapositiva tenemos un colangiocarcinoma formador de masa. Tenemos una tomografía computarizada axial de abdomen a nivel del hígado, donde se evidencia una gran masa ligeramente hipodensa en fase previa a la inyección de contraste. Este, tenemos acá la figura A, que compromete el segmento inferior del lóbulo hepático derecho y del segmento medial del lóbulo hepático izquierdo. Ya. Tenemos de igual forma con la impresión centrípeta post la inyección, se puede visualizar, centrípeta post la inyección de contraste en fase portovenosa. Continuando, tenemos a las metástasis, que son los tumores malignos más frecuentes del hígado. Aunque existe un tumor primario conocido, siempre se debe considerar la posibilidad de metástasis hepáticas. Suelen presentarse como múltiples lesiones distribuidas a lo largo del parénquima hepático. Ya, en la ecografía suelen observarse como lesiones de baja ecogenicidad. En RM son generalmente hipointensas en T1 e hiperintensas en T2. Las lesiones de mayor tamaño pueden presentar necrosis central, crecimiento infiltrativo, compresión del parénquima adyacente. Tras la administración de contraste, es frecuente observar un realce periférico en anillo, no sé si se pueden ver aquí, que menciona que es el signo de la diana, un centro hipovascular o necrótico y lavado rápido del contraste en algunas metástasis hipervasculares. Los hallazgos especiales son que la metástasis de melanoma pueden ser hiperintensas en T1 por el contenido de la melanina y que las metástasis del adenocarcinoma con abundante fibrosis pueden mostrar un patrón en diana con centro hipointenso en T2 y captación tardía del contraste. Continuando con el linfoma, tenemos que corresponde al linfoma de no-Hodgkin. Estos pueden ser primarios o secundarios. Los hallazgos radiológicos es que son lesiones homogéneas, son grandes, bien definidas, son isointensas o hipointensas en ecografía, en TC o en T1 y moderadamente hiperintensas en T2. Estas pueden infiltrar los vasos y producir una obstrucción significativa. El diagnóstico del linfoma se confirma mediante biopsia. En la imagen tenemos una testa abdominal en el momento del diagnóstico de múltiples lesiones hepáticas sólidas, hipodensas, de 1 a 3 centímetros de diámetro. Continuando con el angiosarcoma, tenemos que la característica principal es que este es un tumor maligno vascular poco frecuente, asociado a exposición de cloruro de vinilo, torotras y hemocromatosis. Ya, este presenta una alta agresividad y rápida diseminación metastásica. Los hallazgos radiológicos es que son lesiones grandes, multifocales, hipointensas en ecografía TC y T1 e hiperintensas en T2. Presentan un realce intenso tras la administración de contraste. Puede parecerse a un hemangioma. El diagnóstico diferencial se debe realizar con el hemangioma. El hemangioendotelioma epitelioide
con las metástasis y otros tumores vasculares malignos como el sarcoma de Kaposi. De igual forma, en este también el diagnóstico requiere una biopsia abierta. Continuando aquí, tenemos una secuencia de imágenes que son una TC abdominal simple y contrastada. Vamos que desde el punto A nos muestra un hígado sin cambios por hepatopatía crónica, con lesiones hipervasculares, ya difusas, con realce heterogéneo y progresivo que comprometen la totalidad del parenquima hepático. Ya, su comportamiento se evidencia en las fases dinámicas, viendo como en la fase simple no es posible definir ninguna lesión, pero en la fase arterial se pueden observar cómo abarcan todo el parenquima hepático. En la fase C y D ya se demuestra un patrón concordante con angiosarcoma hepático difuso. Continuando, tenemos al cisto adenoma y al cisto adenocarcinoma. Ya, estos son tumores quísticos originados en el epitelio biliar. Ya son más frecuentes en mujeres mayores de 60 años. No pueden diferenciarse con precisión por ningún método de imagen. El tratamiento el tratamiento de estos tumores es la resección quirúrgica. Estos se van a presentar con dolor e ictericia. Continuando con los hallazgos radiológicos, que estos son lesiones quísticas uni o multiloculares, como podemos observar en ambas, ya que van a presentar septos internos y nódulos parietales, a veces hemorrágicos, que están limitados por una pseudocápsula fibrosa periférica, tienen contenido mucinoso, la cápsula y los septos van a captar contraste, el contenido del líquido es inespecífico. En eco, en TC y en T2 y en ocasiones en T1 puede ser hiperintenso. Ya, también pueden presentar finas calcificaciones murales o septales. Y algo de bastante importancia es que debido a su alto riesgo de malignización, el tratamiento siempre es quirúrgico. Eso ha sido todo. Espero que la exposición haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.